Un buen día a todos, compañeros. Un gusto saludarles. En este domingo 27 de marzo, ya se fue el mes de marzo, gracias a Dios. Eh, Vamos a iniciar la clase de máquinas y motores. Espero todo bien en sus hogares y pues iniciemos el día de hoy. Me están haciendo desde hace ya una semana varias preguntas, que por qué no se ven las preguntas al final del curso. Fui bien explícito desde hace 5 semanas en comentarles de que las preguntas ya no se van a estar pasando por disposiciones de la universidad. Entonces, para aquellos que tal vez no se han conectado, pues ese es el motivo. Y para los que estén conectados, pues por favor, comunicarse a los demás. Hay veces que trato la manera de hacer más enfáticas ciertas cosas para que pues tengan una idea de que por ahí puede venir una pregunta, pues no puedo ser muy obvio. Agradezco mucho la, la buena voluntad de algunos compañeros de haberme escrito en el momento de que tuvieron problemas con el examen. No sé si sería el día sábado, el día domingo, pero les comento, cada unidad tiene distintas funciones dentro de la universidad. Yo imparto cursos, el examen lo mando a un lugar y las respuestas las mando a otro lugar. La sube informática, la colecta todos sus exámenes y posteriormente pues creo que los envía al lugar donde yo envío las respuestas. Ellos califican, la metodología pues ha cambiado un poco a comparación de lo que venían viendo ustedes el año pasado. Pues si no estoy mal, ustedes ya están en el 9º semestre y pues ya tienen tiempecito de estar acá. Entonces es solo para comentarles cómo es esta situación. En lo personal, yo no tengo nada que ver con si hay o no hay fallo dentro de los programas que utiliza la universidad para evaluarlos a ustedes. En este caso, si vuelven a tener pero sí hice las consultas de qué pueden hacer. Entonces me dijeron de que se tienen que comunicar con su secretario o secretaria de la sede a la que pertenecen, informarle del problema que tienen por medio de un mensaje y una captura, y pues él tiene que reportar. Si no estoy mal, ahorita exactamente. Dijeron que iban a haber un examen extraordinario del primer parcial por los errores que se tuvieron. No lo pude subir a la presentación, si no se los hubiera hecho mención. Los exámenes van a ser el domingo 3 de abril. Los exámenes extraordinarios del primer ciclo 2022 para los que no se pudieron examinar, que no haya sido por un fallo. Ahora, por la cuestión del fallo, pues tienen que hablar ustedes directamente con su secretario o secretaria de la sede administrativa en la cual se inscribieron. No habiendo más que decir, pues creo que podemos empezar la clase. Les comento otra cuestioncita, perdón, se me había olvidado. En la unidad activa en la cual se inscribieron. No habiendo más que decir, pues creo que podemos empezar la clase. Les comento otra cuestioncita, perdón, se me había olvidado. En la unidad pasada, pues yo les dije de que iba a enviar
un laboratorio. Después les dije de que no, porque la universidad, el laboratorio va a ser presencial, según la información que se nos dio a nosotros y ya no se nos pidió que enviáramos el laboratorio. De esta manera, pues quiero decirles de que el laboratorio van a tener que trasladarse. Ustedes, me imagino, pues pueden averiguar mayores detalles con su secretario de sede. Por lo regular lo hacen en Cobuma y ahí en Las Charcas, entonces, donde está la sede de la universidad. No hay más que decir, pues, entrémosle a este bello y magnífico día y a la presentación del día de hoy, compañeros. Dios les bendiga y iniciemos. Pues como ya sabemos, compañeros, estamos en el curso de máquinas y motores. El código es FG 351. Esta es la 8ª semana y vamos a ver el segundo tema de la parte del tractor agrícola. Este es un tema algo un poquito extenso, lleva un poco de matemáticas, de física fundamental, que vamos a ir haciendo algunos ejercicios. Puede que esta vez sí les venga en el examen algún ejercicito. Entonces, pues arranquemos. El objetivo de la clase es que ustedes, compañeros, conozcan la relación que existe entre las ruedas con el uso, con el suelo, cuando se trabaja el tractor agrícola en el campo. Conocer la clasificación de los tipos de transmisiones, así como también cuando hablamos de transmisión, recordemos, compañeros, de que las transmisiones se le dice, bueno, la transmisión, y lo primero que pensamos es en la catarina del vehículo. Bueno, déjenme decirles de que la transmisión es un solo componente. Ahí sí, por ello se llaman componente, porque lo forman varias partes dentro de un sistema en un vehículo. Entonces, ¿qué son las transmisiones? La transmisión de un tractor, vamos a leer esta parte y dice, por favor lleven la lectura conmigo. La transmisión de un tractor, como su nombre lo indica, es aquella que se encarga de transmitir el movimiento de rotación realizado con el eje del cigüeñal. Recordemos, y lo que vimos en la unidad pasada, todo lo que es el motor, al final hay un eje en el cigüeñal que le da fuerza o movimiento a un dispositivo externo fuera del motor, ¿sí? Y este a su vez, pues a lo que le llamamos volante, este le da movimiento a todas estas partes del tractor que les menciono acá, que se las pongo por separados. Le da movimiento al embrague, al volante, a la caja de cambios, ¿sí? Posteriormente, si vemos, viene una secuencia. El cigüeñal le da movimiento al embrague, al volante. Después sale del motor y empieza a pasar el movimiento a la caja de cambio, a la transmisión, conocida como transmisión, que es lo que les estaba diciendo. Pero en sí, si se dan cuenta, en el segundo bloque les digo lo siguiente, que hay que hacer una clasificación de este tema. Es un poco complicado. ¿Por qué? Porque la transmisión de un tractor está compuesta por varias piezas. Dentro de ellas, caja de cambios, catarina, ruedas, toma de fuerza y los diversos sistemas mecánicos que trabajan en sí para generar el movimiento deseado dentro de nuestro equipo. Estos pueden ser embrague, la caja de cambios, nuevamente lo repito, el diferencial, transmisión, catarina y la toma de fuerza. ¿Por qué les repito y les recalco esto? La transmisión es un solo componente compuesto de varias partes. Desde el momento que hablamos del volante hacia atrás, cuando son tractores sencillos o de doble, recordemos que el hecho que sea de doble o un 4x4 quiere decir que la caja tiene múltiple relación. ¿Por qué? Porque tiene un transfer adherido que transmite
un número de revoluciones y de vueltas a las llantas frontales del tractor, como lo habíamos visto la semana pasada. Cuando no tienen este sistema para transferir energía motriz a las llantas delanteras, pues los tractores son sencillos o simples o de transmisión sencilla, como se les conoce en el campo, que solo tienen ruedas directrices en la parte frontal, aquellas rueditas de línea que les hice mención, y cuando sí tienen transmisión delantera y trasera, pues las llantas pues son las que van a cambiar, pues ya van a tener unos dientes a 45 grados del medio hacia los hombros de las llantas. Y esto lo que les van a dar son tracción a las ruedas para tener un mejor agarre en el terreno. Los tipos de embragues. Cuando hablamos de embragues, compañeros, muchos nos confundimos. ¿Y eso qué es? Bueno, pues es el que comúnmente en los carros o en cualquier tipo de vehículo, camión, tractor, carro convencional, sedán, en lo que quieran ustedes, comúnmente es el tercer pedal que va al lado izquierdo, debajo del volante, que es lo que le conocemos como clutch, ¿sí? Lo explico de esta manera porque trato de asumir de que lo saben, pero ya lo saben ustedes, entonces, pero hagamos las cosas como tienen que ser. A lo que se le conoce como embrague es el famoso clutch de cualquier vehículo, que es el que permite o es el paso o la llave para colocar nuevas velocidades dentro de la caja de cualquier tipo de vehículo. En este caso vamos a hablar del tractor. Esta pieza es encargada de transmitir el movimiento que se desea realizar por parte del conductor, enviando una señal al motor para que a su vez la dirija a la caja de cambios. Esto sucede a través del pedal del clutch. Cuando el conductor deja de pisarlo luego de hacer el cambio. ¿Qué significa esto? Bueno, nosotros pisamos el clutch, ingresamos una nueva velocidad, esto a su vez de una vez va a cambiar en la caja de cambios todo el tipo de engranaje. Va a pasar, si estamos en primera y pasamos a segunda, pues entonces los engranajes van a ser más amplios, más dispersos, lo que le va a restar fuerza, pero le va a dar desplazamiento. Recordemos que un vehículo al momento de empezar con lo que es física fundamental, un movimiento rectilíneo uniforme, pues lo que vamos a hacer al momento de darle más marcha, lo que vamos a hacer es un empuje. Entonces el carro ya no necesita, el tractor ya no necesita tanta fuerza, sino que lo que necesita es desplazar. Entonces reducimos fuerza por empuje. Y de esta manera, pues lo que vamos a obtener al final de cuentas es potencia o traslado. En la actualidad se consideran tres tipos de embrague: el embrague de doble disco, el embrague de multidisco y el embrague de un solo disco, más conocido como los monodiscos. En la actualidad, para ponerles un ejemplo, hay máquinas, maquinaria pesada, maquinaria agrícola, que pues tienen sistema de multidiscos, porque ya no ocupan embrague, o sea, ellas ya son automáticas. Ustedes suben y bajan velocidad, aumentan potencia de acuerdo a lo que ustedes están viendo o como ustedes calculan, y las computadoras son las que se encargan de hacer el trabajo que anteriormente al piloto o al operario le correspondía hacer. El embrague de doble disco pues es muy común en cierto tipo de implementación grande. Recordemos que a mayor tamaño vamos a necesitar mayor fuerza, entonces se pueden utilizar, pero regularmente los dos primeros que les menciono acá se utilizan en cajas automáticas.
Ahora, el más conocido y el más utilizado en el sector agrícola y también en el sector automotriz ordinario, pues es el embrague de monodisco. Este embrague, pues la mayor parte se conoce, pues vienen desde los 22R, los Nissan Pathfinder, todo el tipo de vehículo estándar de cambios trae embrague de monodisco. El disco tal vez es más pequeño que el de un tractor, pues el de un tractor pues va a ser como la hélice de un ventilador normal, más o menos como de unos 30 centímetros aproximadamente o un poco más. Todo esto va a ir en un sistema de embrague donde va a estar el collarín, la canasta, el disco de clutch, sellos y va, un montón de cosas dentro del sistema que hace el embrague. No voy a tocar tan a fondo esto, pues no están estudiando ingeniería mecánica. Seguimos con lo que es las cajas de cambios. Estas se tratan de un tren de engranajes contenido en una unidad o componente mecánico que consta de una serie, valga la redundancia, de engranajes integrados dentro de una carcasa. Cuando hablamos de la caja de cambios, hablamos de todo un sistema, como lo vimos en la segunda clase de este curso, pues les presenté todos los tipos de engranajes que había. Engranajes con dientes externos, engranajes con dientes internos, engranajes planetarios y así sucesivamente. Bueno, aquí es donde más se utilizan. En este lugar y en las Catarinas es donde se utilizan más los juegos de este tipo, o sea, vamos a reducir, se van a poner a quitar o se van a trasladar los tipos de engranajes que hayan dentro de este complejo, de este complejo sistema, porque al momento de que queramos fuerza, pues como ya lo hemos visto, el engranaje va a ser más pequeño, los dientes más cercanos, pero en el mismo tipo de campo de el otro engranaje que sale del motor. En este sentido, lo más básico de una caja de cambios funciona como cualquier sistema de engranajes. Altera el par y la velocidad entre el dispositivo. Recuérdense que les puse un ejemplo del sprocket de una motocicleta. El sprocket trasero es más grande y el sprocket delantero, o llamado piñón, era más pequeño y tenía menor número de dientes en relación al trasero. Bueno, esto es actuado por cadenas. En este caso, los engranajes rozan uno con otro, pero comparan el mismo sistema de espacios dentro de cada uno de sus campos o estrías para tener una traslocación correcta y así, de acuerdo al número de vueltas que esta dé, va a ser o velocidad o fuerza, que eso fue lo que vimos, si no estoy mal, lo vimos en la tercera clase de este curso. Con el fin de hacer que el tractor se pueda mover, vemos distintos tipos de cajas de cambios. Por eso les decía que hacer una clasificación de todo este sistema es diferente. Si se dan cuenta, en la diapositiva anterior les mostré 3 tipos de embragues. Dentro de los tipos de embrague vamos a hallar distintas partes dentro de él, como se los mencioné, canasta, collarín y bueno, y lo demás. Dentro de las cajas de cambios, pues tenemos 5, que son las siguientes, las que les enlisto en esta presentación. Pueden leerlas conmigo, por favor. Es la cambia de marcha de engranaje simple, los cambios de marcha sincronizados, los cambios de marcha bajo carga en transmisión power shift. ¿Qué significa esto?
Bueno, algunos de ustedes pues tal vez han visto las tecnologías actuales en las cajas de cambios automáticas de algunos vehículos de doble tracción, de los pickups conocidos. Pues los vehículos estos que son automáticos, dígase Nissan NP300, L200, Hilux 2.4 y 2.8, todo este sistema de cajas automáticas de hoy en día traen dos botones, incluso hasta las camionetillas que ingresan de Estados Unidos o las que se venden acá, dígase cualquier tipo de camioneta, pero de bastante, que sean recientes, de un 2012 para la fecha, de hace 10 años para acá, traen modos de manejo, que le llaman modo eco, modo sport, high power y así sucesivamente, pues a eso se refiere este tipo de cambio bajo marcha y bajo carga, que tiene un botón power shift. ¿Qué significa esto? Que lo que va a hacer esta caja es poner un engranaje que obtenga la mayor aplicabilidad de la potencia que el motor saca. Recordemos que lo vimos anteriormente, el motor pues da cierta potencia, pero no todo lo que el motor trabaja pues se utiliza de una buena manera. Tenemos una pérdida alta de energía del motor y solo una cierta parte es aprovechable. Entonces, al activar este pequeño botón, pues el tractor va a obtener y va a utilizar de mejor manera la potencia que emana del motor. También tenemos la de cambios de marchas con ejes, con engranajes planetarios, que aquí ya entran en función aquel engranaje que les mostré, que era un engranaje grande con 3 dispositivos de engranajes dentro de él, y en medio de esos 3 dispositivos pues va otro tipo de engranaje como varilla que sale hacia otro lugar. También tenemos los cambios de marcha continuos mecánico e hidráulico. Estos CVT son Continuous Branch Transmission, así se les llaman, CVTs. Ahora vamos a pasar a otra parte donde ya vamos viendo la relación de la rueda y el suelo. En el tractor se desempeña la mayor parte de su trabajo tirando de aperos o de implementos o acarreando cargas. Para ello utiliza las ruedas o cadenas que a su vez han de apoyarse sobre el suelo. Recordemos que nuestro medio de desplazamiento es el suelo, ¿sí? Ahora, hay una cuestión entre la rueda y el suelo que se le llama desgaste, tira o fricción. Entonces, cuando nosotros vamos a tener, y esto es aplicable, lo que les voy a enseñar es aplicable hasta en los vehículos de 4 ruedas de menor tamaño que el tractor, como lo son vehículos sedanes o pickups o camioncitos o camiones o trailers. Bueno, cuando nosotros tenemos, si ustedes ven en la parte izquierda de su presentación, dice, es un ejemplo de una llanta con subinflado, o sea, que no está inflado como debería de ser. Por ejemplo, en la puerta del piloto de la mayor parte de los vehículos van a encontrar una donde va a decir presión de neumáticos. Eso significa que es la presión con la que se debiese de cargar los vehículos, los neumáticos de este vehículo. Algunos vehículos van a decir 32 PSI, o sea, libras por pulgada. Algunos otros van a decir 35, 36. Pues eso lo que indica es que el fabricante de esa llanta que le están poniendo a ese vehículo cuando sale de agencia le dijo a los productores, bueno, mi llanta tiene que andar con 30 libras de aire, con 26 libras de aire, con 32 libras de aire, con 36 libras de aire, para que no se produzca
este error del subinflado, que eso lo que hace es que la llanta se desgaste solo en sus hombros o en sus orillas. Cuando tenemos un inflado óptimo, tenemos un gasto óptimo de la llanta se va a gastar parejo. Cuando tenemos en exceso inflada la llanta, por ejemplo, si a nosotros nos dicen que la tenemos que cargar a 35 y la cargamos a 43 o a 45 libras, pues lo que vamos a hacer es que la llanta va a tener un gasto solo en su parte central. Ahora, basándonos en eso, vamos a hablar del cuadrito color verdecito que tienen ahí, que ya es la tracción. De acuerdo al tipo de inflado de esta llanta, pues así va a ser cómo se va a agarrar en el suelo o la tracción que va a tener en el suelo. Si es subinflada, la tracción solo la va a realizar en los hombros, por ende va a tener una mayor pisada física, o sea, va a ser más amplia la pisada en el suelo, pero no va a tener un agarre óptimo. Cuando tenemos un inflado correcto, vamos a tener una superficie ideal un poco más pequeña a la pisada del subinflado como a la pisada del sobreinflado. Si se dan cuenta, la pisada de la llanta dentro del subinflado o del sobreinflado, perdón, es más corta, pues solo la parte central de la llanta es la que va a tener la tracción o el jale de el vehículo. Habiendo dicho esto, vamos a hablar un poco de la potencia de la tracción. Recordemos que ¿cómo empieza la potencia? La potencia empieza por los combustibles. Cuando hablamos de los octanos y cetanos, de cómo el combustible entraba dentro del motor, posteriormente lo realizaba en incendio, dentro de él lo quemaba, pero dentro de esto tenemos que saber que solo 1/3 de esa energía es utilizable por nosotros, porque los otros 2/3 de esta energía que es sintetizada en el motor se pierde, una, en gases de escape y dos, por la refrigeración que se le hace al motor para que este no se sobrecaliente y se derrita o estalle. A todo eso pues se le va a llamar eficiencia, que ya lo sabemos nosotros que es kW, que lo que significa es en pocas palabras kilowatts, ¿sí? Hora, que a su vez se puede transformar en caballos de vapor o también lo podemos trabajar a caballos de fuerza. Todo esto va a ser los kilowatts partidos por litro de combustible quemado. Pero el S, que es una tercera parte utilizada correctamente, va directamente al volante del motor, ¿sí? El volante del motor va a transmitir la energía mecánica utilizable, pero de ese tercio que tenemos, solo el 25% de la energía es utilizable, porque el otro 75% de esa energía que se transfirió, ¿sí?, se va a perder en la transmisión, se va a perder en la rodadura, si le echan, no le echan el aire correctamente a la llanta. Si pues no le ponen una cantidad correcta de aire, pues van a tener una mayor pérdida por rodadura. También, si ustedes pues hacen que el tractor patine demasiado o el operario, si ustedes son gerentes de una empresa de producción agrícola, pues tienen que ver la manera de que, no tengan pérdida por rodadura, porque el tractor no va a desempeñar la mayor fuerza que él necesita. 2, si tienen patinamiento excesivo o cambian llantas porque las llantas ya están muy lisas o
pues le controlan el pie al tractorista, porque está gastando, ya como está el combustible hoy en día, pues lo que un trabajo de antes de 1,200 quetzales para arar una manzana de terreno, dígase arado, surcado y rastreado, pues valía 1,200, 1,500 quetzales. Hoy en día pues no se puede cobrar menos de 1,800 a 2,000 quetzales por manzana por el precio del combustible actual. Dijeron que lo iban a estandarizar y que ahí se iba a quedar 2 meses y bueno, la semana pasada volvió a subir un quetzal. Entonces, lo que como empresarios, pues nosotros lo que tenemos que ver es de que nuestro tractor no tenga esa cantidad de patinamiento, porque el patinamiento significa que no estamos aprovechando el poder del tractor, sino que se está yendo en patinar la llanta. Estamos perdiendo llanta y estamos perdiendo combustible. Entonces, eso pues, compañeros, es algo que se tiene que ver. Recordemos que la eficiencia la vimos la unidad pasada y es L partido H, o sea, el trabajo partido lo que trabajamos en hectáreas, ¿sí? Entonces, todo esto lo tenemos que ver para que sea de un óptimo desarrollo el trabajo dentro de nuestro tractor agrícola. Aquí vamos a una parte, lo que les mencionaba anteriormente, fuerza y potencia. Ya vamos a hablar un poco del dibujito que tienen ahí. La capacidad de la tracción de un tractor agrícola está relacionada con 2 factores, su peso y el trabajo en el suelo agrícola. Recordemos que para ello se recomienda que el esfuerzo realizado del tractor no supere la mitad de su peso. Por ejemplo, si tenemos un tractor, voy a hablar, el tractor rojito que les mostré en el video que les comenté la semana pasada, que fue en Sansare, en el Progreso, pues este tractor más o menos, si no estoy mal, no recuerdo mal, pues este tractor pesa 3,100 y algo de kilogramos. Eso quiere decir que ese tractor pues no puede hacer un trabajo o un esfuerzo mayor a 1,500 kilogramos. ¿Qué quiere decir esto? Que la potencia del tractor es el producto de la fuerza de la tracción por la velocidad real del avance. ¿Qué significa esto? Que nosotros, si queremos obtener potencia, que es la segunda imagen que les presento ahí, lo que vamos a hacer es multiplicar la fuerza que está haciendo el tractor. Recordemos que fuerza son newtons, ¿sí? Pero también va a intervenir el avance, o sea, cuánto avanzó eso. Con eso vamos a obtener velocidad, pero a veces podemos tener velocidad, pero no podemos tener avance. Entonces tenemos que jugar con ciertas cosas para poder obtener qué tanta fuerza hizo el tractor. Lo voy a explicar en un ejemplo más adelante. En este caso, simple y sencillamente, nosotros podemos tener estas dos, fuerza y avance. ¿Cómo lo vamos a obtener? Pues es bastante simple. Vamos a obtener la velocidad en kilómetros por hora y simple y sencillamente vamos a ver el avance que tuvo el tractor o el trabajo que tiene el tractor. Con eso nosotros también podemos determinar la fuerza que empleó el tractor, dígase en jalar una carreta, en tirar de un surcador, en tirar de un subsolador, en tirar de una rastra, en tirar de un arado de vertedera, o en tirar de una mullidora, en tirar de una triadora, en tirar de diferente tipo de implementos, ya sea que le pase transmisión o que solo sea de tiraje, que vaya en sus 3 puntos, que vaya en el jalador, independientemente de dónde, nosotros podemos obtener
las tres incógnitas que son fuerza, avance, así como también la distancia. Esto va a depende mucho de cómo queramos el trabajo y cómo lo vayamos a utilizar, cómo lo vayamos a hacer. Cómo suministremos la energía del motor, en qué velocidad estemos. No es lo mismo tener empuje y traslado de un apero que tenga llantas a algo que va a ir enterrado en el suelo. Con algo que va a ir enterrado en el suelo vamos a tener una carga mayor y por ende vamos a necesitar una mayor potencia. Si se recuerdan, el tractor rojo que les presenté, este lo estábamos trabajando y al inicio del, de del trabajo, pues pega un como brinco, que es donde entra la doble a trabajar, pero en ese brinco es porque no logra ingresar el apero que carga y se soba en la llanta. O sea, la fuerza se traslada a patinaje. Eso es un gasto. La potencia de la tracción del tractor, si no avanza el tractor, si el tractor por la introducción del implemento no avanza, pues su fuerza va a ser nula, porque recordemos que si tenemos avance cero, cero por todo lo que puedan multiplicar va a ser cero totalmente, entonces vamos a tener un avance nulo. Y acá viene, voy a tomarme 4 minutos para que ustedes puedan estirarse, a su vez puedan ir y buscar un cuaderno o una hoja, un lapicero, un lápiz y busquen su calculadora, compañeros, porque vamos a trabajar un poco de numeritos. Entonces, vamos a hacer un ejercicio con respecto a esto. Tenemos 4 minutos. Regresamos a las 8 en punto a clase nuevamente.
Iniciamos de nuevo la clase, compañeros. Bueno, ya creo que tienen sus calculadoras a mano. Pues simple y sencillamente quiero que le pongan mucho ojo a este ejercicio. Es de algo de lo que veníamos hablando anteriormente. Y dice, un tractor tira un vagón con una fuerza constante de 500 newtons. De modo que el vagón adquiere una velocidad constante de 30 kilómetros por hora. Esto ya estamos hablando directamente de una vez de movimiento rectilíneo uniforme. Primera cuestionante, cuando el trabajo que realiza el tractor en 3.25 minutos, ¿cuánto trabajo realiza el tractor en 3.25 minutos? Cuando hablamos de trabajo, estamos hablando de distancia, compañeros. O sea, ¿cuánto lo tiró? ¿Cuánto se desplazó? Por eso le está la imagen ahí y dice de distancia, ¿sí? Esto es, vamos a explicarlo detalladamente. La cuestionante B o la interrogante B va a ser ¿cuál es la potencia de salida del tractor? Bueno, empecemos primero por la solución de este problema y va a ser primero equiparar las dimensionales. Recordemos que acá tenemos 30 kilómetros por hora, ¿sí? Ahí con el cursor les estoy mostrando. Tenemos 30 kilómetros por hora y en la cuestionante A tenemos en minutos. Horas y minutos pues no se llevan bien. Entonces vamos a tener que trabajarlo en una dimensional acorde y equiparar ambos términos a segundos. Y entonces vamos a decir con la fórmula de distancia, que es igual a velocidad por tiempo, vamos a decir velocidad es igual a 30 kilómetros dividido una hora, que es lo que tenemos en la constante de velocidad. Entonces vamos a equiparar los términos. Y para equiparar términos, todos sabemos que una hora tiene 3.600 segundos. Ponemos hora arriba y segundos abajo. Hora de abajo con hora de arriba se va o se elimina. Posteriormente vamos a equiparar kilómetros con metros. Y esto es metros en la parte superior y dividido por un kilómetro va a ser a 1000 metros. Esto quiere decir que vamos a tener K en la parte del dividendo y K en el divisor. Entonces, dividendo con divisor se eliminan y tenemos 30 por 1 dividido 30 por 1 por 1000, 30.000 dividido 3.600, vamos a tener una resultante de 8.33 metros por segundo. Posteriormente vamos a equiparar el segundo que tenemos, que sería 3.25 minutos. Y lo vamos a realizar. Tiempo es igual a 3.25 minutos por 60 segundos que tiene un minuto dividido a minutos. Minutos en el dividendo con el divisor se eliminan y tenemos 3.25 por 60 dividido 1. Vamos a tener una cantidad total de 195 segundos. Teniendo estas dimensionales equiparadas de igual manera, podemos pasar a la resolución de nuestras preguntas. Primero vamos a ver cuánto se desplazó o cuánto fue el trabajo realizado por los 3.25 segundos, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuánto es el desplazamiento que tenemos ahí? Que va a ser igual, desplazamiento es igual a la velocidad por el tiempo. Acá ya venimos y tomamos
velocidad ya en metros por segundo y segundos, que es el tiempo que tenemos. Ya habiendo hecho esto, pues 8.33 metros por segundo por 195 segundos. Recordemos que lo que necesitamos es distancia y distancia va a ser igual a metros. 8.33 por 195 nos va a dar una cantidad de, espero estén usando sus calculadoras, de 1624.35 metros. Pues divisor y dividendo de segundos y segundos, pues se eliminan. Trabajo es igual a la fórmula W es igual a F por D, donde trabajo es W, F es igual a la fuerza y D es el desplazamiento que ya obtuvimos de la resultante de velocidad por tiempo. Teniendo esto, sabemos que fuerza por distancia es igual al coseno del ángulo. Sabiendo que es un movimiento rectilíneo uniforme, pues entonces nuestro coseno o nuestro ángulo va a ser 0. Sabiendo esto, coseno pueden ocupar la función en su calculadora, coseno de 0 grados, y le dan igual y les va a dar 1. Coseno de 0 es igual a 1. Entonces, habiendo hecho eso, pues ustedes ya tienen este 1 que está. Si yo les dijese, bueno, pues el ángulo con el que se va trabajando, porque puede estar en una recta o también puede estar en una pendiente o en un declive. Entonces vamos a tener cierto ángulo, pero en este caso el ejemplo es en recta o en plan, como le llamamos en el campo. Habiendo dicho esto, compañeros, entonces sustituimos valores en las fórmulas. W es igual a 500 newtons, que es la fuerza, como lo vemos acá. Tira del implemento a 500 newtons, dice. Con una velocidad de 30 kilómetros por hora. ¿Sí? Que 30 kilómetros por hora es igual a 1624 metros, que es la distancia, ¿sí? Entonces, ya habiendo sacado todo esto de velocidad y lo trasladamos a la distancia, pues sustituimos los valores nuevamente y venimos y ya tenemos 1624.35 metros por newtons por 1, que es la resultante del coseno del ángulo, y vamos a tener una resultante final de 812.175 joules. Recordemos que trabajo siempre va a ser representado por kilojoules. Entonces, si nuestra fórmula lo que nos va a dar newtons por metros nos da joules, lo que vamos a hacer es simple y sencillamente lo vamos a dividir dentro de 1000 para obtener kilojoules, porque un kilo equivale a 1000 joules. Entonces dividimos dentro de 1000 y esto es prácticamente un juego entre las conversiones, ¿sí, compañeros? Dividimos dentro de 1000 y lo que vamos a tener es una resultante, ¿sí? W de 812.175 kilojoules. Teniendo eso, trasladamos a la fórmula de potencia, que es nuestra interrogante B. ¿Cuánta potencia necesitó el tractor para este trabajo? Potencia es igual a trabajo dividido tiempo. Sabiendo nosotros que potencia es igual al trabajo, que es 812.175 kilojoules, dividido
195 segundos, vamos a tener una resultante porque kilojoules dividido segundos nos va a dar kilowatts, que esto ya es el punto de partida para poderlo trasladar a caballo de fuerza o a caballo de vapor, a la dimensional que a ustedes se les antoje. Yo les puse el ejemplo para que lo pasaran a caballos de fuerza. En este caso, nuestra resultante es 4.165 kilowatts. Si yo lo quisiera pasar a caballos de fuerza, que es lo que es como nos venden los vehículos, que nos dicen, mire, pues este vehículo tiene 106, tiene 150 caballos, el tractor es de 90 caballos, el tractor es de 150 caballos. Cómo el vehículo utilice esa fuerza motriz es la que va a garantizarnos el trabajo, ¿sí? Pero para pasarlo, solo para darnos una idea, el vehículo necesitó 4.165 kilowatts para hacer este trabajo de desplazarse 1.624 metros, o sea, 1 kilómetro, poco más de kilómetro y medio. Recordemos que para transformar a caballos de fuerza, lo que debemos hacer es dividir entre 0.746 los kilowatts. Entonces, esta división nos va a decir que el tractor necesitó una potencia de 5.58 caballos de fuerza. La pregunta es básica. ¿Cuánta es la potencia? Y potencia va a ser W por T, y W por T es kilowatts. Si se les pidiese trasladarlo a caballos de fuerza o a caballos de vapor, pues se realiza esta operación, ¿sí? Pero de lo contrario, esta es la respuesta correcta. 4.165 kilowatts necesitó el tractor emplear de potencia para realizar el trabajo anterior. Habiendo dicho eso, pues ahí termina el ejercicio y nuestras respuestas son 812.175 kilojoules y 4.165 kilowatts. Compañeros, seguimos. La resistencia a la rodadura se presenta cuando hay un cuerpo que rueda sobre una superficie deformándose uno de ellos, ya sea la llanta o la rueda o el neumático, como le queramos decir, o deformamos el suelo. Recordemos que el suelo, aparte de que lo estamos deformando por las dentaduras de la llanta a 45 grados, también le estamos haciendo una compactación al terreno, pues nuestro tractor tiene un peso establecido. Como les dije, más o menos el que les mostré pesa entre 3.000 y 3.150 kilogramos de peso. Eso quiere decir que si lo dividimos en 4 llantas, pues el peso está más o menos que en cada una de las llantas podemos decir que van 750 kilogramos de peso. No tiene sentido alguno hablar de resistencia a la rodadura en el caso de un sólido rígido, indeformable. Háblese de asfalto, cemento, adoquín, ¿sí? Rueda sobre una superficie rígida indeformable. Una rueda que vaya a rodar sobre esto, pues no va a tener una resistencia a la rodadura, solo va a tener desgaste de rodadura del caucho. Habiendo dicho eso, podemos pasar a la siguiente, que es lo que les mencionaba, el patinamiento. Y aquí vamos a ver otro tipo de ejemplo y de ejercicio. Técnicamente el patinamiento se define como la disminución de la velocidad del avance producido por el desplazamiento entre la superficie del suelo y la cubierta del tractor neumático. Desafortunadamente, esta eficiencia nunca puede ser eliminada en su totalidad. Recordemos, compañeros,
que el patinamiento va a ser muy, muy raro que lo logremos eliminar, pues al momento, si se recuerdan del video que les mencioné, cuando va ingresando y va empezando a tirar, vamos a tener por lo regular siempre patinamiento, o cuando el vehículo se topa con un obstáculo, dígase una piedra enterrada, o otro tipo de estructura dentro del suelo. Por ejemplo, en este caso, si vamos a hablar de los subsoladores o ganchos que se veían en el video del vehículo, pues si esta haya una piedra relativamente grande a una distancia de 40 centímetros enterrado, pues el gancho va a levantar o va a detenerse en la piedra y va a realizar un patinamiento el tractor. Es recomendable que el patinamiento, cuando nosotros estamos trabajando, oscile entre un 10 y un 15%. Entre estos porcentajes es donde se obtiene la mayor eficiencia del tractor. Si nuestro patinamiento es mayor, quiere decir que vamos a tener mayor gasto de gasolina, y también en esa parte donde la llanta está patinando, vamos a tener quema de caucho o gaste de caucho, y por ende vamos a tener también menor vida útil de la llanta. En la siguiente diapositiva les muestro una imagen, espero se logre ver bien, pero una huella muy marcada indica exceso de peso del tractor. Una huella borrosa indica un alto patinamiento y necesita colocarse peso en el tractor. Recordemos que cuando hablamos de peso, no solo es decir, bueno, el tractor ya tiene peso por el motor, peso por la catarina y por todo el sistema, con eso está bien. No, hay momentos en los que las llantas, de acuerdo a la profundidad que el apero vaya a introducirse, si es un carretón el que va a jalar, pues no van a necesitar un peso extra. Es más, ese peso lo que les va a hacer es hacerles gasto. Ahora, si el apero, que es un jalador, va a trasladar una cantidad grande de peso dentro de él, pues sí van a necesitar un mejor agarre. Todo va a variar de acuerdo a la necesidad que tengan ustedes. Habiendo dicho eso, pues les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si ustedes van a realizar un trabajo con subsoladores, como el video que les puse, el tractor que ustedes vieron, ese Massey Ferguson color rojo, es un tractor de 150 caballos. Ese tractor tenía 2 discos delanteros en cada llanta. Los discos aproximadamente andan pesando 45 kilos cada disco. Eso quiere decir que en cada llanta delantera ese tractor llevaba 2 quintales en la parte frontal. Aparte de que en su parte delantera tenía un peso muerto inerte de 8 plaquetas. Esas 8 plaquetas hacen otros 2 quintales más, 4 hacen un quintal, son 25 libras cada plaqueta. Eso le va a dar un peso extra a la parte frontal de 6 quintales. Y en la parte trasera, pues se le pusieron 2 discos a cada llanta, que pesaban 2 quintales cada disco. Esto significa que en la parte trasera se les estaba poniendo 8 quintales más. Recordemos que la parte, por lo regular, la parte más pesada es donde tenemos el motor. Entonces, la parte trasera va a necesitar agua y va a necesitar un poquito de peso extra. Recordemos que son las llantas más grandes y las que van a necesitar tener más agarre. Por ende, le vamos a poner un poquito más de peso para que este pueda hacer el tiro del implemento. Recordemos que este implemento va a ir introducido dentro del suelo aproximadamente entre 45 y 55 centímetros
de profundidad. Por ello es que vamos a necesitar peso para reducir patinamiento. Esto es un peso correcto. Es una marca no borrosa, pero tampoco muy profunda con las llantas del tractor. O sea, una profundidad de la mitad más o menos del tarugo de la llanta es lo que nos va a decir que tenemos un peso óptimo en el vehículo. Un peso insuficiente nos va a decir que la huella es borrosa y que los dientes de la llanta no están penetrando el suelo. Por ende, el tractor no va a tener una tracción idónea y no va a tener un tiro suficiente y vamos a tener patinamiento. Demasiado peso en el tractor nos va a dar el total de los dientes incrustados en el suelo. Eso lo que nos va a hacer es de que el tractor tenga más trabajo y por ende gasto de combustible. Las diferentes formas de medir el patinamiento. Bueno, en relación al número de vueltas descritas por el tractor, va a ser una, pero esta forma de medición tiene varias desventajas operativas que se las presento a continuación. Las dos ruedas motrices no dan el mismo número de vueltas, esto gracias al diferencial. Recordemos que si una llanta está más alta que la otra, automáticamente la Catarina, el diferencial de la Catarina lo que va a hacer es que ya una llanta está elevada, le va a quitar la potencia a la llanta que está levantada y se la va a transmitir a la llanta que está a nivel del suelo para que éste tenga agarre y pueda salir. Con eso lo que vamos a hacer es que la otra llanta nos va a mentir en relación a la llanta que existe en el suelo. Es molesto realizar pues ensayos de más grande distancia, pues ustedes tendrían que trabajar más para realizar una medición de patinamiento, pero aquí hay pros y contras. Es molesto, es cansado y es tedioso hacerlo, pero si ustedes lo hacen, pues van a tener una mayor exactitud de este patinamiento o de lo que está haciendo mal el tractor. La unidad utilizada es vueltas de la rueda, lo que produce un mayor margen de error, ¿sí?, de una vuelta de la rueda. La unidad es demasiado grande al tamaño del ensayo. Se los voy a poner de este, ya ahorita viene el ejemplo, pero para que ustedes lo conozcan. Bueno, venimos y en una superficie plana hacemos una marca en nuestra llanta, ¿sí? Lo recorremos sin utilizar el implemento. ¿Qué quiere decir esto? Que si vamos a utilizar el subsolador, lo hacemos con el subsolador levantado. Ponemos el tractor en una parte y miramos el número de vueltas que dé la llanta de la medida de donde pongamos la seña en la llanta a la medida que pongamos en el alerón trasero la medida. Si vamos a recorrer 100 metros, pues lo que vamos a hacer es, permítanme compañeros, lo que vamos a hacer es
Compañeros, pido una disculpa. Se fue la luz por acá y pues tuve ese pequeño problema. Pido disculpas, compañeros, si pueden escribirle a los demás compañeros que ya retomamos. Tuve un desperfecto eléctrico en, en, en mi hogar, pues se fue la luz y nuestra Guatemala, ¿va? Me tocó entrarle, se me había olvidado conectarle el UPS al router. Error mío. Pido disculpas nuevamente. Continuemos ya que ya están conectados nuevamente los 92 alumnos que estaban recibiendo el curso. Repito, ya que están nuevamente conectados todos, pido una disculpa. Fue mi error no haberle conectado el UPS a mi router y se fue la luz. Continuemos. Gracias, compañeros. Disculpen. Me quedé en esta parte de la unidad utilizada es vueltas de la rueda, lo que produce un mayor margen de error estaba explicando la parte de cómo se mide el patinamiento. Bueno, ustedes vienen y ponen una marca en la llanta más grande del tractor. En el alerón o la lodera del tractor ponen otra marca de un color visible, un color que no se vaya a cubrir tan fácilmente, dígase pintura. Tienen que esperar que se seque. Por lo regular, bueno, lo que hago yo en lo personal cuando quiero medir patinamiento, que es muy raro que lo haga, pues ya la persona que maneja tractor, pues ya es alguien grande que ya tiene experiencia en esto, entonces no va a forzar el tractor. Lo que hago es pinto un día antes la llanta con un color amarillo o un rojo bastante visible y pinto la parte del tractor o hago una marca en el tractor y recorro, por ejemplo, 100 metros, si se va a subsolar, recorro 100 metros normales. Con el implemento levantado, cuento el número de vueltas que va dando la llanta y eso me va a dar un número. Guardo ese número. Posteriormente, esos mismos 100 metros, con el implemento ya ingresado en el suelo, se le cuenta el número de vueltas. Y ahí ya tenemos si la cantidad es mayor o es menor. Y ahorita ya viene el ejercicio. Esto ya se realiza, ahí se les establece un tractor con el implemento levantado, se cuenta el número de vueltas, ¿sí? Y posteriormente se cuenta el número de vueltas con la carga. En este caso, cuando le llamamos carga, le llamamos al implemento ya en el suelo o tirando del implemento en la misma superficie donde está el tractor. Las fórmulas de este ejercicio son bastante fáciles. Dejando el tiempo fijo, ¿sí? Y midiendo la distancia, el tiempo lo vamos a hacer nulo, ¿sí? No nos interesa el tiempo, porque el tiempo de carga sin carga siempre va a variar y lo vamos a tomar de esta manera. En este sentido, vamos a decir distancia sin carga menos la distancia con carga dividido la distancia sin carga por 100. Esto nos va a dar también porcentaje de patinamiento, pero también hay otra fórmula, dejando la distancia fija, que ya está establecida, y solo vamos a tomar el tiempo de trabajo del vehículo. Pueden ser cualquiera de las dos fórmulas las que se pueden utilizar. En este caso es tiempo con carga y menos el tiempo sin carga dividido el tiempo con carga por 100. En este caso les doy un ejemplo, ¿sí? A velocidad de trabajo y con el tractor en vacío se comienza la marcha hasta la rueda
hasta que la rueda tractiva da determinado número de giros, por ejemplo, 15 vueltas, y se mide la distancia recorrida, que fueron 60 metros. Bueno, a continuación, a la misma velocidad y con el implemento de trabajo, con el tractor traccionando, ¿qué significa? Con el implemento dentro del suelo, se hace girar el mismo número de vueltas y la rueda se mide la distancia recorrida, ¿sí? En el primero, vamos a ver que el tractor es el ejemplo que les puse. Bueno, yo vengo y agarro y mido 100 metros, ¿cuántas vueltas da la llanta? En este caso, dio 15 vueltas en plano sin el implemento introducido en el suelo y recorrió 60 metros. Bueno, se le va a contar el mismo número de vueltas sin implemento a con implementos. El mismo número de vueltas, 15 vueltas, ella solo recorrió 52 metros. Hay una diferencia de 8 metros con trabajo que sin trabajo. Para determinar el porcentaje de patinamiento, en este caso, vamos a utilizar la primera fórmula, ¿sí? La distancia recorrida. Distancia sin carga menos la distancia con carga, que sería 60 menos 52 dividido 52 por 100. Se los explico. Es la primera fórmula. En este caso, manejamos la distancia. Distancia sin carga, que fue 60, menos la distancia con carga, que es 52, dividido la distancia con carga, 52, por 100, es una simple regla de 3 y nos va a dar un 15.38 de patinamiento. Con esto nosotros podemos saber que estamos en el límite de lo que necesitamos de patinamiento. O sea, si nos hubiese recorrido 1 metro menos, nosotros estamos haciendo mal el trabajo. El coeficiente de tracción, por el tiempo de esta clase, pues decidí no hacer ejemplos de las dos siguientes. Con los dos ejercicios que tenemos, pues ya podemos calcular la mayor parte de lo que necesitamos. El coeficiente de tracción es indicado por la fórmula siguiente, que es el parámetro de fuerza en la barra de tiro y el peso dinámico del tractor. Esto pues lo que nos va a decir que el coeficiente de tracción es igual a la fuerza de tiro en kilogramos y el peso total dinámico del tractor. Eso del peso de tiro dividido el peso dinámico nos va a dar el coeficiente de tracción que necesita el tractor. La eficiencia tractiva o de tracción del tractor es la relación entre la potencia de la barra de tiro y la potencia del motor en la rueda o eje. La eficiencia tractiva se obtiene a base de una fórmula erogada por el motor del tractor a cada una de sus repeticiones. En este caso, eficiencia tractiva es igual a la potencia en la barra de tiro y la potencia erogada por el motor. Para esto se necesitan un poco más de implementos, un poco más sofisticados. Por ello, solo los dos primeros ejercicios son los que por regularidad se utilizan en el campo para saber cómo vamos. Ya si se recuerdan de los bancos, pues de los bancos que se utilizan en los vehículos para medir la velocidad, pues, ya son un poco de implementos más sofisticados los que se necesitan para hacer estas últimas dos y así poder realizar otro tipo. Eso sí, no quiere decir de que cuando ustedes compren un tractor no puedan preguntar, mire, ¿cuál es la eficiencia tractiva de este tractor? Ustedes se lo pueden preguntar. Por ejemplo, ustedes lo pueden hacer en
en su visita de campo en la que van a tener a COUM, ustedes les pueden hacer las dos preguntas esas. Miren, ¿cuál es la eficiencia tractiva de este tractor? Y ellos pues ya tienen un estándar o una calibración de cada tractor y cuánto va a ser dependiendo de cada implemento. Habiendo dicho esto, compañeros, no me queda más que agradecer su fina atención. Sé que tuve este problema en relación a la energía eléctrica. Les agradezco, compañeros, su buena disposición. Nuevamente disculpen por el fallo, pero ahorita regresó la energía eléctrica. Mi error, nuevamente lo repito, no haber conectado mi router a un UPS. Dios les bendiga, compañeros. Espero todo haya quedado expresamente claro. Dios les bendiga, jóvenes, y les recuerdo, en base a lo que me preguntaron en el correo, ¿por qué no se están dando las preguntas, jóvenes? Fui claro en decírselos antes del primer examen parcial que la universidad nos dijo que ya no se les trasladara. Con respecto al segundo correo que recibí de uno de ustedes, pues el error que tuvieron en el examen parcial, que no les entraba, esto lo debiesen de reportar inmediatamente a su secretario o secretaria de sede para que él haga las gestiones en la universidad en el momento en que tengan un error. Pues yo doy la clase, envío exámenes a una persona y respuestas a otra persona. Esta persona en informática es la encargada de subir el examen y posteriormente pues lo traslada a otra persona para que se califique. Agradezco mucho nuevamente su fineza. Dios les bendiga, que tengan un exitoso domingo.